¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta tarde a través de su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Este día miércoles 6 de junio del año 2018. Soy el pastor Porfirio Álvarez, pastor de la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto en esta ciudad del Progreso. Y estamos dirigiendo junto con el pastor Juan José López, pastor de la Iglesia Evangélica y Reformada, este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, que se transmite desde las instalaciones de Naos Televisión para toda la República de Honduras y para el mundo. Usted puede sintonizarnos a través de Cable Color, Canal 98, a través de Facebook Live, en la página Naos TV, pegado todo, Naos TV, o a través del sitio web www.naos TV, para todo el mundo, a través del internet, o en nuestro canal de YouTube, Tiempos de Libertad, Preguntas al Pastor Porfirio Álvarez, donde estos programas son subidos para que todos nuestros suscriptores puedan tener acceso en cualquier momento, en cualquier tiempo, a este programa que es de mucha edificación para la vida de la Iglesia y de mucha edificación para la vida de todos aquellos que todavía no han rendido su vida a los pies de Cristo, de los cuales pues tenemos informes de que es muy grande la sintonía. Así que, mis amados, Dios continúe bendiciendo sus vidas. Prepárese en este tiempo porque vamos a tener mucha palabra de bendición. Vamos a ver algunos textos o pasajes bíblicos que tienen diferentes tipos de pensamientos teológicos o diferentes interpretaciones. Vamos a tratar de ubicarnos dentro de lo que es la palabra, en el tiempo, en el espacio y dentro de lo que es la verdadera concepción bíblica de cada pasaje. Prepárese, no se vaya a distraer porque estos programas son de mucha enseñanza y para aprender pues hay que estar concentrado, hay que estar poniendo atención e incluso hay que tomar un bolígrafo, una pluma y tomar nota de lo que se habla. También va a aparecer un número en pantalla que es el 9765-5034, que es el número de mi teléfono para que usted pueda llamarme por si tiene alguna consulta o necesita alguna oración. Quiero, a propósito de oración, vamos a orar en este momento para poner en manos de Dios el programa y que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en esta tarde y lo bendiga a usted en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo de libertad, por este programa, Señor, en el cual pues te damos la honra y la gloria y tratamos de edificar, Señor, a tu iglesia. Guíanos, Padre, por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pon pensamientos, ilumínanos conforme a tu palabra, Señor, para que podamos expresar con claridad, Señor, tu consejo y que nuestros hermanos, nuestros amigos que están allá en sus hogares, en los negocios, en los trabajos, donde quiera que se encuentren, Padre Santo, puedan entender la grandeza de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar a lo que son los pasajes difíciles, tenemos una pregunta aquí que nos dicen: ¿por qué endureció Dios el corazón de Faraón? La pregunta es: pastor, ¿por qué endureció Dios el corazón de Faraón? La Biblia misma da su respuesta
a esta pregunta allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículos 3 y 4, dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 9, del 17 al 18 nos dice: porque la Escritura dice: para esto mismo te he levantado, hablando de Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De la manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Roma. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? Pues para mostrar en él su poder. Dios lo levantó, lo hizo un hombre poderoso, a Faraón. Pero después Dios vino y mostró en él su poder, puesto que Dios estaba liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuyo Faraón pues era el que gobernaba, y Faraón caía rendido en las tardes o en las noches, porque no resistía el poder de Dios, y decía: en la mañana que se vayan estos israelitas, este pueblo que salga, no lo quiero ver más. Pero en la noche Dios le endurecía el corazón, y por la mañana Faraón amanecía diciendo lo contrario, que no los iba a dejar ir. Y Dios hizo esto por varios días, porque Dios quería lograr dos cosas. Uno, mostrar su poder y su grandeza como Dios, porque Él estaba humillando en este tiempo al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, que era Faraón. El imperio egipto era el que gobernaba, por decirlo de alguna forma, todo el mundo conocido en ese entonces. Faraón era la máxima expresión de poder, de riquezas y de gloria terrenal. Pero Dios dijo: no, ese poder es ínfimo, es pequeño, mi poder es más grande y lo voy a demostrar. Y por otra cosa, que Dios endurecía el corazón de Faraón, es porque estaba por liberar a un pueblo. Y Dios quería sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, porque Dios conocía el corazón y los sentimientos de este pueblo de Israel. Miren, ellos eran esclavos, eran vituperados, eran tratados pero como lo peor, pero era un pueblo orgulloso. Era un pueblo duro de entendimiento y de servicio. Entonces Dios empezó a tratar con Faraón para que los israelitas vieran el poder de Dios y de esta forma salieran de Egipto confiando en Dios. Pero aún así, cada vez que ellos tenían la oportunidad de renegar de Dios, lo hacían. Aún viendo todo el poder de Dios, aún viendo cómo Dios destruyó los ejércitos de Faraón, cómo Dios mostró su poder a través de las plagas que hizo derramar sobre Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, que las paredes de las aguas del Mar Rojo se congelaron, y así se pudo detener las aguas, y el pueblo de Israel pasó en seco. Y cuando Faraón introdujo sus ejércitos hacia adentro del Mar Rojo, el mar se volvió a unir y todo el ejército de Faraón se ahogó. Dios introdujo al pueblo de Israel a Egipto porque iban camino hacia la tierra prometida, pero renegaban y renegaban y renegaban de Dios, que Dios
lo tuvo durante 40 años. Un trayecto que en 3 días en automóvil se puede cruzar. Dios los mantuvo ahí 40 años hasta que esta generación de gente que salió de Egipto murió ahí en el desierto. Entonces Dios introdujo por la mano de Josué y de Caleb la nueva generación del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces Dios ha mostrado a través de la historia que Él es todopoderoso, que nadie puede resistir lo que es su poder. Así que cualquier hombre, por orgulloso, por poderoso que crea, eso es nada ante el poder de Dios. Todos necesitamos doblegarnos, todos necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios, porque si Dios fue capaz de humillar a gente poderosa que ha existido en este mundo, es capaz de mostrar el poder de Él en cualquier persona. A eso se refiere este texto, mis amados, y por eso mismo Dios endureció el corazón de Faraón. Quiero saludar a mi hermano en Cristo y familia en la carne, al hermano José Erling Humansor, hasta Funeraria La Fe. Él es el propietario de Funeraria La Fe y está esperando que usted lo llame al 9919-2759 para que pueda suscribir un contrato de servicio. 9919-2759. Este es el número de teléfono del hermano José Erling Humansor y es un número de WhatsApp. O bien puede ir usted. Funeraria La Fe está ubicada a media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso Lloro, y él con gusto lo va a atender y el personal que labora con él. Ahí le van a brindar a usted en su contrato de servicios unas facilidades enormes para que usted pueda adquirir y estar preparado para momentos que no quisiéramos afrontar, pero que quiera si o no siempre llega. Momentos difíciles, momentos cuando especialmente nosotros como pastores enfrentamos cuando se nos muere algún miembro de la iglesia, de la congregación o quizás algún familiar. Para esos momentos está Funeraria La Fe. Ahí se nos provee el ataúd, si necesitamos la preparación del cuerpo para velarlo un tiempo más, también se hace. Y el traslado de féretros, porque pudiera ser que fallezcan en un lugar y quieran velarlo en otro o darle sepultura en otro lugar. Entonces también Funeraria La Fe brinda este tipo de servicios. Los utensilios para que es toda la velatoria del cuerpo y también las placas memoriales. Todo el servicio es completo en Funeraria La Fe, así que no deje de pasar esta oportunidad, mi amado hermano, pastor, pastora, líderes de grupo, o usted, padre de familia, hermano que nos ve, vaya a Funeraria La Fe y suscriba su contrato. Media cuadra al norte de la Policía Nacional, aquí en la ciudad del Progreso. Ahí está Funeraria La Fe. Así que está usted informado para que pueda ir en cuanto pueda a Funeraria La Fe. Quiero hablarles sobre algunos textos, mis amados, y que se aplican en las congregaciones por parte de los pastores o predicadores, pero que quizás a veces no se les da el verdadero
significado de lo que la palabra dice. Por ejemplo, usted ha oído hablar de que, o predicaciones donde se le dice a la iglesia que hay oraciones que no pasan del techo, o que para que Dios nos escuche una oración hay que estarla repitiendo seguido. Toman algunos textos de base, como lo que Jesús dijo sobre la viuda, de que la viuda insistía ante el juez injusto y que en ver que ella insistía tanto, pues terminó escuchándola. Pero me llama la atención un texto que toman en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, aunque todo el capítulo 10 habla de una visión que Daniel tuvo. Y en el versículo 12 y 13 dice: y entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto le está diciendo el ángel Miguel a Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia, que es en referencia a un demonio o a Satanás, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces agarran este texto y dicen que hay que insistir en las oraciones, porque las oraciones se tardan en llegar, y ponen estos versículos como sustento bíblico. Miren, lo que Daniel tiene aquí es una visión, y las visiones, los sueños, cuando son de parte de Dios, es que van a tener un cumplimiento en determinado tiempo o determinada época, pero es algo especial para una persona o para un grupo, pero no se puede establecer como puntos doctrinales, porque Dios, su revelación de la palabra, no la basa para la vida de toda la iglesia en sueños o visiones. Si ustedes analizan los sueños que tuvo José, todos se cumplieron. ¿Pero en quiénes se cumplieron? En su familia. Especialmente porque era un sueño donde Dios le decía que él soñaba de que las estrellas, el cielo y la luna se inclinaban delante de él. Y eso sucedió literalmente porque José llegó a estar en puestos de gobierno en el imperio egipcio y fue puesto por Faraón como su segundo al mando. Y fue en ese tiempo cuando la familia de Josué llegó a Egipto y tuvieron que darle la reverencia necesaria debido al cargo que José ostentaba. Pero nosotros no podemos tomar los sueños de Josué y decirle a la iglesia que eso es algo que estamos esperando su cumplimiento, o ligarlo con algo que esté pasando en nuestras congregaciones. Han habido otro tipo de visiones en la Biblia, pero se quedaron allá, no para ser puntos doctrinales de este tipo de manifestaciones. Hay gente que sueña muchos sueños en la actualidad, algunos salen, otros no, pero sí tenemos gente que casi todos sus sueños los están ligando como que son mensajes dados por Dios. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque no todo lo que se sueña viene de parte de Dios, y no todo lo que se piensa viene de parte de Dios también.
Cuando el ángel le dice de que ha tardado 21 días en traer la respuesta y que en el camino ha tenido que luchar contra el príncipe de Persia y que después de 21 días pues ya logró llegar con la respuesta, nada más era eso, una visión. Las oraciones del cristiano llegan inmediatamente a la presencia de Dios. Recuerden que Dios no habita en templos fabricados por la mano del hombre. Si bien es cierto que Dios está en todas partes, pero Dios tiene su altar, tiene su templo, tiene su morada, por decirlo de alguna forma, en la vida de cada creyente, en la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo, que Dios los hizo nacer de nuevo y que ahora son templo y morada del Espíritu Santo. Ahí está Dios. Y que si antes Dios habitaba o venía lo que era al lugar santísimo dentro del templo, ahora eso era eso era una representación de lo que es hoy el creyente como templo y morada del Espíritu Santo, y que el altar que había en el fuego, o que el fuego que había en el altar, ahora está dentro de nosotros, y que aquí es donde nosotros hacemos nuestros sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de oración, y que toda nuestra vida es presentada diariamente como alabanza viva a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros podemos levantar nuestras manos, mirar hacia el cielo, mirar hacia cualquier lado, y sabemos que Dios está en todos lados, pero especialmente Él está en cada uno de nosotros, y que Dios siempre nos va a escuchar, que Dios siempre va a estar pendiente de cada una de nuestras oraciones, puesto que Él siempre nos recomendó por medio de su palabra a que estemos en oración constantemente. Y no sería justo que nos diga de que estemos orando y que estas oraciones pues van a tardar tanto tiempo en llegar hasta la presencia de Él y otro tiempo en regresar, puesto que hoy ni en las telecomunicaciones sucede eso. El hombre ha ido implementando nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevos aparatos, que ahora la comunicación del hombre con el hombre es inmediata, en el mismo instante, hasta se pueden estar viendo. Y si el hombre ha hecho eso, imagínense cómo será Dios con toda su grandeza y con todo su poder. Esto se dio en los tiempos de Daniel, porque también ustedes tienen que recordar que había un sacerdocio y que los sacerdotes eran los encargados de interceder por los hombres. Pero también estaban los profetas, que ellos también tenían una comunicación directa con Dios. Pero no es el mismo resultado que los profetas tenían con lo que la iglesia tiene hoy en día. Nosotros no hemos ido a Dios. Dios vino a nosotros. Nosotros no hemos buscado a Dios. Dios nos buscó a nosotros y se estableció en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Dios habita en nosotros. Claro, hay oraciones que las hacemos mal. Por eso nosotros aconsejamos que cada oración que se haga a Dios se haga con humildad y con sinceridad, porque esa oración no va a despreciar el Señor. Quizás sabemos muchos o algunas veces hacemos oraciones donde se nos sale
el lastre o el orgullo, o a veces estamos orando y hacemos oraciones para que nos escuche el que está al lado. Claro, Dios conoce las intenciones del corazón y este tipo de oraciones las desestima, pero no es que no las escuche, sino que sabe que salen de un corazón que se está inflando, porque a veces queremos mostrar de que somos más buenos que Dios y que oramos por este y que oramos por el otro y que pedimos por aquel y pedimos por aquella, aunque quizás en nuestra mente ni se nos cruzó nunca orar por esa persona, pero como la vimos y se dio la oportunidad de que estamos orando y la persona está ahí, entonces empezamos a hacer este tipo de oraciones. Las oraciones tienen que ser, mis amados, con sencillez y con humildad de corazón. Las oraciones no se hacen pensando en que el hermano que está ahí tiene que oírlas. Se hacen pensando en que Dios está puesto su oído al clamor de esta oración y que Dios va a dar respuesta. Entonces no es cierto, mis amados, que las oraciones no pasan del techo de la iglesia. Esto no existe. La iglesia no es la casa donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros. Y Dios sí escucha la oración de la iglesia, no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando. Y aunque hayamos hecho lo malo delante de Dios, Dios siempre va a escucharnos. Y saber que cuando le pedimos perdón a Él, inmediatamente Él responde con un sí, que estamos perdonados a estas peticiones. A mis amigos quiero decirles que con ellos no es lo mismo. Con ellos la situación cambia. Porque al amigo, al que no tiene todavía a Jesús en su vida, la oración que Dios escucha es cuando ellos se arrepienten de su mal vivir, de su pecado, y reciben el señorío de Jesús en su vida. Esa es la oración que Dios escucha de aquellos que han vivido bajo pecado. A eso se le llama la oración del penitente o la oración del arrepentimiento. Porque creen muchos amigos que pueden andar en sus delitos y pecados, que pueden andar haciendo lo que les dé la gana y que Dios va a estar escuchando y contestando sus oraciones. Eso no se puede ni es así. Imagínense ustedes el ladrón, el asaltante, que antes de ir a cometer su fechoría eleve su oración a Dios y que le diga que no tenga ningún contratiempo, que a quien va a asaltar no vaya a sacar un arma y que no vaya a tener que matarlo. ¿Ustedes creen que Dios va a responder este tipo de oraciones? Claro que no las va a responder, las desestima Dios, porque Dios solamente escucha la oración del justo. Hay textos en la Biblia donde se nos dice de que Dios no escucha la oración del pecador. Miren ahí en el libro de Isaías 59, versículos 1 y 2, dice ahí en la palabra: y he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínense ustedes al violador haciendo una oración a Dios para ir a cometer su crimen. Entonces Dios no escucha al impío, Dios no escucha al pecador. Repito, mi amigo, para usted que todavía no ha rendido su vida a los pies de Jesús, la única oración que Dios puede escucharle a usted es la de arrepentimiento, la que usted pide para que Dios le
quite los pecados, para ser lavado con la sangre de Jesús. Y esa es la diferencia que hay entre los convertidos a Dios por medio de Cristo Jesús, o los convertidos a Cristo Jesús y que ahora son hijos de Dios y han sido declarados justos, y los que todavía no han rendido su vida al Señor. Así que usted, mi amado hermano, ore con confianza. Sus oraciones Dios las escucha inmediatamente. Dios no está fuera de usted, aunque Él esté en todos lados, pero Dios está en lo interno de su corazón, de su vida, ahí en ese altar. Hay un canto que a mí me fascina, que dice: oh Cristo mío, haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida, y así saciar, dice, mi sediento corazón. Así que quédate, Señor, aquí en nuestras vidas. Hay otro pasaje en la Biblia que es cuando el rey Saúl consulta a la divina de Endor. Hay diferentes enseñanzas en cuanto a este pasaje. Muchos dicen de que no era Samuel, que a quien se le apareció fue un demonio, a Saúl. Otros dicen que sí fue Samuel, que ahí actuó la voluntad permisiva de Dios y que Dios le autorizó el permiso al profeta Samuel para que hablara con Saúl. Y otros dicen que fue una argucia de lo que es la divina de Endor y que Saúl nunca vio esta figura porque él inmediatamente se postró a tierra, y que esta mujer pudo estar haciendo las veces de Samuel, incluso hasta fingiendo la voz. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que hay principios establecidos por Dios, que son principios de trascendencia eterna, y que Dios, aún en medio de su soberanía, y que Dios, aún con todo su poder, hay cosas que Él no las va a hacer. Y una de ellas es contradecirse. Por ejemplo, Dios no miente, aún con todo su poder. Dios no peca. Y es un Dios soberano. Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede decir: yo no soy Dios. Y peor, decir que Dios va a contradecir su palabra, que Dios va a dictaminar algo y a decirle: no hagan esto, esto y esto, y por el contrario, en otro lado, salir haciendo eso. Miren, la Biblia contiene la palabra de Dios, es el libro inspirado por el Espíritu Santo, autorizado por Dios, y lo que está aquí es lo que Dios dejó exactamente. Pero contiene relatos que algunos están llenos de superstición. Hay pláticas entre Satanás y Eva, entre Satanás y Jesús. Tenemos libros con mucha historia y con relatos que nos dejan a veces con pensamientos que no sabemos dónde ubicarnos, pero por alguna forma están ahí. Pero cuando vemos un pasaje como este del libro, mis amados, de Samuel, en el capítulo 28, no podemos nosotros decir de que fue la voluntad permisiva de Dios la que imperó ahí y que Dios le dio permiso a Samuel para que se presentara ante el rey Saúl, puesto que en la Biblia
tenemos prohibiciones, pero directas, de parte de Dios, para lo que era el pueblo hebreo y por ende a toda la humanidad. Por ejemplo, ahí, mis amados, en el libro de Levíticos, pero más que todo en el libro de Números capítulo 27, versículo 21, se los voy a leer, miren hermanos, porque dice así, 27, 21, el libro de Números dice, no, pero aquí me habla del Urim y el Tumim. Hay textos ahí en el libro de Levíticos donde Dios dice que no se debe consultar a adivinos. Ahí en Levíticos 19, 31. Es que tengo que hablar del Urim y el Tumim también. Pero Levíticos 19, 31 dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Habían órdenes específicas de parte del Dios, nuestro Señor, diciéndole al pueblo: no hagan eso. Miren, en el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 28, tenemos ahí, mis amados, que Saúl anda pero desesperado, porque él consulta a Dios y Dios no le da ninguna respuesta. Saúl consulta a los profetas y Dios no le responde por medio de los profetas. Saúl consulta a través del Urim y el Tumim, que esto era lo que usaban los sumos sacerdotes, eran unas piedras que usaban en el pectoral, que cuando ellos entraban a la presencia de Dios y hacían una consulta de carácter a nivel de lo que era la nación, tiraban estas piedras al suelo y Dios les respondía con el sí o con el no. Cuando las piedras brillaban, no eran piedras de roca, sino que eran piedras de vidrio o de otro tipo de material, pero eran piedras preciosas. Entonces, cuando hacía la consulta, por ejemplo, Saúl decía: pregúntenle a Dios, le decía a los sacerdotes, si debemos de ir a la batalla contra los filisteos. Entonces venía el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, ante la presencia de Dios, tiraba las piedras, y si las piedras brillaban, entonces era que Dios estaba diciendo que sí, que se fuera a la batalla. Si las piedras no brillaban, entonces Dios estaba diciendo no. Esa era la consulta que se hacía a través del Urim y el Tumim. Entonces el rey Saúl anda tan desesperado porque Dios no le da respuesta, ni personal, ni a través de los profetas, ni a través del Urim y el Tumim. Él había hecho un edicto que no se debería consultar a ningún adivino, ni a ningún agorero, porque iba a ser muerto el que hiciera tales cosas. Pero como él anda desquiciado, anda loco, anda desesperado, emocionalmente él anda mal. Rompe con lo que Dios ya había establecido y con lo que él había ratificado. Y se fue a consultar a una adivina en Endor. Ya él había caído en pecado por haber desobedecido a Dios, mas esto venía a agravar el asunto.
sea lo que haya pasado. Esto estaba contradiciendo a todas las ordenanzas que Dios había establecido y por lo tanto no podía tener la aprobación de Dios. Y esto implica que el profeta Samuel no podía haber acudido al llamado, puesto que Dios en sus principios universales dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y que Jesús, cuando descendió a las partes bajas de la tierra, fue al seno de Abraham y ahí estaba también lo que era el lugar de tormento. Pero nadie podía traspasar del seno de Abraham al lugar de tormento, ni del lugar de tormento al seno de Abraham, y mucho menos venir desde la morada de los muertos al mundo de los vivos. En el relato de Jesús con Lázaro y el hombre rico, la petición del rico es: Padre Abraham, manda a alguien de ahí a avisarle a mis hermanos. Y esto tuvo una respuesta negativa porque nadie puede venir del mundo de los muertos a este mundo de los vivos. Porque Dios no lo permitió, Dios no lo permite y Dios no lo permitirá. Que hay seres demoníacos que podrían tomar este tipo de figuras y engañar, podría ser porque el diablo se viste hasta como ángel de luz. Pero nosotros no podemos darle crédito, mis amados, a que Dios permitió esto, porque Dios no se va a contradecir nunca en lo que Él ha establecido. Que pudo haber sido una jugada de la misma adivina, pues podría haber sido, puesto que el que se dedica a este tipo de menesteres agarran una habilidad y más, contando con el apoyo del diablo y sus demonios, son capaces de engañar a cualquiera. La gente que va donde estos brujos, donde estos adivinos en la actualidad y se la creen todo lo que les dice, salen pero engañaditos por la misma habilidad de esta gente. Pero no podemos nosotros darle crédito y decir que Dios permitió que el profeta Samuel viniera y se le presentara a Saúl. Porque si analizamos a fondo también lo que dijo en la plática la adivina de Endor o Samuel, hay cosas que no ensamblan y hay profecías que no se cumplieron, como la muerte de los hijos de Saúl. Murieron, pero mucho tiempo después, no en el momento que supuestamente el profeta les dijo. Entonces, no podemos darle crédito a que Dios permitió que Samuel hablara con el rey Saúl, si Dios mismo no le contestó, si Dios no usó a sus profetas para contestarle, si Dios no usó el Urín y el Tumín, que eran normas establecidas por Dios o formas establecidas por Dios para dar respuesta a preguntas, iba a usar algo que él mismo desaprobaba. Hasta lógicamente no es posible. Y no podemos decir que Dios es soberano y que hace lo que Él quiere, puesto que aún en medio de su soberanía, Dios se ha puesto límites. Dios, mis amados, es un conjunto de principios creados en sí mismo. Él los creó en sí mismo y que tienen trascendencia universal y eterna, que no pueden ser violadas ni por Él mismo. Eso, ¿de dónde lo sabemos? De la palabra.
¿Se puede negar Dios? Dice la Biblia que Él no puede negar. ¿Puede mentir Dios? No puede mentir. ¿Puede pecar Dios? No puede pecar. Y para finalizar, mis amados, tenemos ahí un texto en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículos del 1 al 8. El Evangelio de San Juan, capítulos del 1 al 8, donde dice: después de estas cosas, había una fiesta, déjenme ver, sí, San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allá había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acosado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y llanta. Yo les hablaba que en la Biblia hay algunos pasajes, porque son pasajes que no están tan claros y que algunos tienen mucha superstición. Y en este pasaje pues vamos a tratar de establecer los puntos reales y los supersticiosos. El estanque de Betesda, real. Dice que alrededor de ahí yacía una multitud de enfermos. ¿Pero qué tipo de enfermos? Habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. Y dice que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía o agitaba las aguas, y el primero que entraba o caía en el agua era sano. Veamos los enfermos: ciegos, cojos y paralíticos. En una especie de competencia, ¿quiénes están en desventaja? ¿Los ciegos, los cojos o los paralíticos? Pues aquí el que está en franca desventaja es el ciego, porque no podía ver cuando el ángel agitaba las aguas. Pero habían paralíticos y habían cojos. El paralítico pues no podía caminar, tampoco podía llegar, aunque se arrastrara, antes que un cojo. Entonces los que tenían ventaja, que eran los cojos, porque esos miraban y, aunque sea rengueando o cojeando, caminaban, y podían ellos tirarse al estanque en cuanto el agua se estaba agitando. ¿Ustedes creen que Dios podría actuar de esta forma? Por otro lado, tenemos que el agua del estanque podría moverse por 2 cosas. Uno sería, mis amados, porque en verdad el ángel de Jehová agitara el agua. Pero también tenemos fenómenos naturales, como el viento, que también pueden agitar el agua. Y en caso de que nadie pudiera ver al ángel, ¿cómo saber si cuando se agitaba el agua era el ángel que lo estaba haciendo o era el viento?
Entonces, uno tiene que analizar estos pasajes, mis amados, a la luz de los principios bíblicos y saber qué cuestiones están en la palabra, qué enseñanza podemos sacar, pero que también tienen un alto grado de lo que es la tradición, de lo que es incluso la superstición de los pueblos. Y es que los pueblos en su mayoría en el mundo crean sus propios personajes y sus propias supersticiones. Aquí en nuestros países de la América Central y Sudamérica, incluyendo a México, pues somos pueblos dados a cuestiones de supersticiones. Recuerdo cuando era niño, cómo nos hablaban a nosotros de la sucia, del cadejo, el blanco, el negro, el duende. Todavía hay gente que sigue trayendo a este tipo de pláticas con los niños de hoy, y los niños van creciendo con esa mentalidad, aunque sea esto pura superstición. Miren, el pueblo hebreo era un pueblo sumamente supersticioso. Era un pueblo que no era de fe, sino que era de hechos y de tradiciones. Cuando el apóstol Pedro caminaba por las calles de Jerusalén después de Pentecostés, la gente sacaba a sus enfermos para que la sombra de Pedro tocase a los enfermos y se sanaba. Aquí en este relato del pozo en Betesda, sí la gente se sanaba, pero ¿a qué podemos atribuir eso? ¿Sería que Dios trataba de esta forma? No lo creemos, porque el trato de Dios es justo para todo mundo, y un ciego, un cojo y un paralítico en este tipo de competencias hay quienes están en desventajas y otros con más ventajas. Y Jesús, cuando llega al pozo, que eso sí es real, y ve a aquel paralítico y empieza a tener aquella conversación, este paralítico le dice que tiene 38 años de estar con su parálisis, que era imposible que él pudiera llegar en primer lugar al pozo y saltar al agua. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, sí, le dice. Pues toma tu lecho y ándales. Porque esa es la realidad, ese es el trato de Dios. Miren, Dios no nos va a nosotros a estar poniendo que venzamos obstáculos para Él podernos dar una bendición. Dios nos da de gracia, porque Él es amor, Él es misericordia, Él es bondad. Dios no nos está poniendo condiciones, y hablo a la iglesia, para poder recibir sus favores y sus misericordias. No es que yo tengo que ponerme tantos días de ayunos para que Dios pueda bendecirme, no. No es que tengo que pasar tantos días de rodillas clamando a Dios para que Dios pueda bendecirme, no. Hay que ayunar, hay que orar, pero no para obtener nada de Dios, porque a Dios solo nos presentamos ante su presencia en el nombre de Jesús, y Él ya sabe lo que nos va a dar. Y nosotros le pedimos porque Él nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más Él, que es nuestro Padre? Esa es la forma y la razón por la que nosotros le pedimos a Dios, aunque Él está pendiente, mis amados, de todas nuestras necesidades. Este pasaje, mis amados, ha sido objeto de mucho estudio por parte de algunos estudiosos de la Biblia, y sí se ha llegado a la conclusión de que esto era parte de lo que son los cuentos, que son parte de la que era la idiosincrasia del pueblo de Israel. Y la Biblia pues tiene bastante relatos sobre esto. Por ejemplo, los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim. ¿Por qué creen que adoraban a Dios ahí? Porque allí fue donde Jacob peleó con el ángel. Y ellos creyeron, y como dijo Jacob, este es Betel, esta es casa de Dios, dijeron: ahí tenemos que adorar, y se quedaron adorando allí. Dios
O Jesús les dijo, ya es el momento, es la hora donde a Dios hay que adorarlo en todas partes. Pero ellos siguieron adorando a Dios en ese monte Gerizim, porque era una tradición en ellos. Dios no actúa ya de acuerdo a tradiciones, ni de acuerdo a doctrinas y mandamientos humanos. Él actúa de acuerdo a su voluntad, mis amados, y hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para recibir el oportuno socorro en el momento que más necesitamos el socorro de Dios. Así que, mis amados, hemos llegado al final de su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Mañana vamos a estar a la misma hora. Estará el pastor Juan José López en su programa Tiempos de Libertad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta mañana. Amén.